Y ahí empieza a grabar. Y ahora sí, chiquillo, haciendo un resumen de lo que había dicho recién, el OSRM significa Open Source Routine Machine y lo que hace es que básicamente uno hace una consulta a un servidor donde hay mucha información de direcciones según la latitud y longitud y uno puede a través del lenguaje de programación poder bajar esa información y poder utilizarla, ¿ya? La alternativa es Google, ¿cierto? Pero nos cobra, entonces no es atractivo para nosotros. Entonces, como les decía, acá está la página, ustedes colocan OSRM en Google y les sale toda la documentación por si les quieren echar una miradita más detalle, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es voy a orientarlo un poco además de esto de que ustedes lo instalen y todo, y para qué sirve, la próxima semana voy a hacer la ayudantía de lo que viene siendo ya el TSP aplicado con el OSRM, ¿ya? Pero ahora solamente les voy a enseñar a instalarlo, para que ustedes ahora, esta semana que tienen como de, de tiempo, investiguen y si están más interesados en el tema. Y luego ya la próxima semana eh, les voy a explicar ya parte por parte como los códigos y las líneas que yo hice, lo que desarrollé en mi proyecto que fue cuando di el ramo. Creo que era lo que le había dicho en cadena de suministro eh, el semestre pasado. Entonces, bueno, eso. Y entonces para poder ustedes hacer cierto esta consulta al servidor, lo que primero tienen que hacer es descargar el mapa de Chile, en este caso, el que nos sirve, el de Sudamérica. Entonces para eso ustedes tienen que ocupar este link, ¿ya? Se lo voy a escribir en los comentarios para que lo descarguen. Entonces, aquí con este link ustedes pueden entrar como... Hay otra cosa alternativa al OSRM que se llama OpenStreetMap, que ese es como donde uno puede trabajar a través de los mapas, ¿ya? Ocupa, o sea, puede, por ejemplo, utilizando Folium, que es la librería que nosotros podemos importar, podemos ocupar este, por decir así, como programa y poder utilizar los mapas, ¿ya? Entonces, con el link que les mandé, ustedes pueden descargar el mapa de Chile. Ya esto se va actualizando cada cierto tiempo. En realidad, mira, acá por ejemplo sale que este archivo ha sido modificado, la última vez que fue modificado fue hace 16 horas. Entonces estos tipos que están encargados, como les decía, de levantar esta información, no solamente los gringos, sino que quizá, me imagino, gente que trabaja en Santiago o acá mismo en Chile, van actualizando los mapas de, bueno, los territorios en verdad, ¿ya? Y lo que tienen que hacer entonces es, el archivo que nos interesa descargar es este, ya el que se llama chileleires.osm.pbf. Ya este es el mapa de Chile. Uno acá, bueno, primero se tiene que ir como a Sudamérica y Chile, pero uno lo puede hacer para todos los países. Ya, y para todos los continentes también. Uno puede ir filtrando, ¿cierto? Si está, por ejemplo, no sé, en Alemania, y ahí puede ver otra ciudad, se puede hacer lo mismo. Es la misma lógica. Entonces, una vez que ustedes descargan esto, bueno, y le dan clic, y se los va a descargar. Ya yo lo voy a cancelar porque ya lo hice. Ya entonces, lo otro... ¿Cómo? No, tranqui, no te preocupes. Aquí, donde sale... No sé si se me ve el mouse. Aquí. Se llama chileleires.osm.pbf. Y ahí... ¿Qué cosa? ¿El zip? No, todavía no. Eso justo iba a eso. Entonces, con el zip, ustedes lo que hacen es... pueden... Lo que tienen que hacer es lo descargan y una vez que lo descargan, se le va a abrir una carpeta. O sea, en realidad le va a venir todo esto, ¿ya? Entonces, ustedes en una carpeta aparte, pues yo le puse acá último semestre, que es mi último semestre, eh, creé una carpeta que se llama OSRM Release, ¿ya? Y una vez que la creé, entré, acá no había nada, y el zip lo extraí de lo que tenía del zip, ¿ya? De hecho acá está, ¿ven? Puse acá, puse extraer aquí y me extrayó todos los archivos. Eso tienen que hacer con lo que les subí. Eso lo pueden descargar está en el módulo, ¿ya?
Entonces lo encachado de esto del OSRM es que en realidad es como, esta carpeta lo que contiene es como una implementación del shortest path, que es como el algoritmo de la ruta más corta, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, lo que nos permite es que nos recorre el mapa, ¿ya? Y por lo mismo respeta los sentidos de las calles, por ejemplo. Entonces, eso, por eso es tan atractivo. Y es bueno, es buenísimo porque es mucho más apegado a la realidad, po. Cuando uno busca hacer como trabajar con el modelo del TSP, generalmente uno trabaja con la distancia euclidiana. Entonces el problema es que, claro, te toma el punto más corto de un inicio y un final, pero no te toma las calles, po. Y si uno está trabajando, por ejemplo, lo quiere ver en el caso de un repartidor de, no sé, po, pedido ya, por ejemplo, tiene que considerarlo, pues no es como que uno esté ocupando un dron, por ejemplo, como Amazon, que ahora están, no sé si han visto la noticia que quieren como implementar eso, o ya lo están haciendo de hecho. Entonces, ya. Eso es importante, que lo descarguen y lo extraigan, perdón, lo tengan en una carpeta. Ya, eso es lo primero. Ahora lo otro, dime. Sí, usted, miren, acá si se dan cuenta, acá estaba la... Lo que yo hice fue esto, puse extraer, ¿cierto? Y se pusieron todos estos archivos. Aquí me salen hartos chileleiros porque lo que hice fue lo que vamos a hacer a continuación. Pero lo que importa es que el archivo que ustedes cargaron, que este que está aquí, voy a agrandar un poquito, este que está acá, ese esté dentro, ¿ya? De la carpeta. Entonces, una vez que hagan eso, ahí les voy a dar como un minutito, 2 minutitos para que lo hagan. Para que... Dime. Sí, el chileleires.sm.pdf. Es el que descargaron de la página. ¿Es un tutorial de en YouTube? Ah. Estoy encachado porque además de no decirte solamente cuánto se va a demorar en la ruta, sino que también te dice por dónde se tiene que ir. Entonces es bastante potente. Esta herramienta se ocupa, bueno, el profe Hernán lo enseña en el Magíster. Entonces es lógico pensar que no, bueno, que no lo pasen obviamente en la carrera y también que nos complica un poco porque después ustedes van a ver la próxima semana que el lenguaje que se ocupa también es un poquito engorroso, entonces hay que ir como mucho más allá hay que estar investigando y que le guste esto, en verdad. Ya, entonces, una vez que hacen eso, lo que ustedes tienen que, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Es que ustedes tienen que abrir el Anaconda Prompt, ¿ya? Ahí se van aquí, apretan el botón en la tecla Windows y colocan Anaconda Prompt y lo abren. Ya, y una vez que ustedes lo abren, lo que tienen que hacer, tienen que poner una serie de códigos, ¿ya? Que se los voy a copiar en el Meet para que no se le haga complicado escribirlo, ¿ya? Pero antes de eso, ustedes cuando le abre la Anaconda Prompt, tienen que irse o tienen que darle el path o el camino de la carpeta donde está el OSRM release, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí, ¿qué es lo que hice? Aquí yo abrí al comienzo, ¿cierto? Y lo que hice fue apretar D porque yo tengo dos discos acá, el disco local C y el D, po. Entonces yo puse el D, dos puntos, y me mandó al disco D. ¿Ya? Si ustedes tienen un solo disco, no es necesario. Entonces después, lo que yo hice, yo, por ejemplo, aquí tengo el OSRM release, ¿cierto? Entonces apreté clic izquierdo y me sale como el camino. ¿Ya? Entonces ahí control C y luego me fui acá al OSRM, o sea, perdón, al OSRM, al Anaconda Prompt y puse CD, espacio y copié y pegué. ¿Ya? Entonces tienen que irse, en el Anaconda Prompt primero tienen que irse a donde está la carpeta del OSRM Release. Ese es lo primero. ¿Ya? Ahí cuando lo vayan haciendo me van confirmando por fin, ¿ya? Para ir avanzando, porque esto igual es paso a paso. Dime. Sí, 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 mira. Porque mira, acá yo tengo dos, pues, ¿eh? Disco local C y el D. Entonces ustedes pues que tengan simplemente el C nomás, pues.
Y no es necesario. Ya, buenísimo. Espérate, ¿dónde está? Aquí está. Sí, porque el CD es como... Ya es como el comando para que se vaya a ese lugar. Tricell Easy. Oh, dime. Sí, pu. Ah, pero... Ah, ya. En realidad puse esto, mira. Esto que está aquí. ¿Ya? Es CD, espacio y el camino en el que ustedes tienen la carpeta del OSRM, donde ustedes lo pusieron. Ya, en mi caso es este que está aquí, pu. Esta cuestión no se ve más grande, no la puedo... Tengo lupa, ¿no? A ver. Lupa. No, escucho. ¿Cómo se dice? Sí. Y ahí debería estar ubicado tú en tu carpeta del OSRM. ¿Te funcionó? Ya, buenísimo. Buenísima, buenísima. Entonces una vez que ustedes están ubicados en esa carpeta... ¿Cómo? Ya, de nuevo, de nuevo. Lo primero es que abren el Anaconda, ¿cierto? Está todo ok. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es irse... A ver, es que depende de dónde le abra, porque miren, a mí por ejemplo me abrió en Users Nicolás Vega. Entonces yo apreté como D dos puntos y me mandó al tiro como al... a donde estaba yo en el disco local Devo. Pero ustedes pueden colocar por ejemplo C dos puntos y le envía a su disco local C, que generalmente es el disco que ustedes ocupan en los notebooks. Entonces se lo envía como a ese disco. Y luego, ¿qué es lo que yo hice? Yo simplemente puse CD. Esto que está acá no. Es CD nomás, CD, espacio. Y me fui a la carpeta donde estaba el OSRM release, que ustedes ya descomprimieron toda la cuestión. Aquí está la dirección. Entonces lo copié. Y simplemente ya puse CD, espacio, y copié y pegué esa dirección. Tal cual. Y ahí me dirigió a... Aquí, ¿ven? Aquí, bueno, aquí. Ella estaba parado ¿cómo se llama en la carpeta? Aquí. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Miren, aquí, acá mira, por ejemplo, me abrió en el C. Entonces yo me quiero ir al D porque es lo que yo tengo aquí. ¿Ya? O si no, también podría colocar CD y como un backslash, creo que se llama, o así, o un slash. Y aprieto Enter y miren, ven, me tira como para atrás. También a ustedes les sirve eso, el CD y como ese slash. Entonces, pero yo quiero irme al D porque es de donde yo lo tengo, pues. Entonces coloco D dos puntos y ahí me cambia el disco, ¿ya? Entonces estoy en ese disco. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Me voy a la carpeta, ¿cierto? Donde lo tengo, lo copio y ahí estoy escribiendo, ¿cierto? Coloco CD, espacio y copy y pego. Entonces después coloco Enter, pum. ¿Ven? Y ahí me tira ahí estoy ubicado en la carpeta. Entonces les voy a dar un poquito de tiempo para que lo hagan. A mí me van confirmando así para cuando lo terminen, para que todos estemos igual en la misma página, para que nadie se quede atrasado. Sí, mira, después está el CD y después apretáis espacio y copias y pegas la dirección en donde tú tienes ubicado la carpeta de los SRM release. ¿Ya? Eso nomás. Hasta ahí. ¿Pero te funcionó? Ah, ya, ya bacán. Entonces una vez que ustedes están aquí, tienen que poner estos códigos, se los voy a copiar y pegar, ¿ya? En los comentarios del Meet. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo un preprocesamiento de los datos. En realidad estamos como
descargando o bajando toda la información de Chile, todo lo que tenga que ver como con el mapa de Chile, las ubicaciones y toda esa información que existe, la estamos descargando al computador, a nuestro computador. Entonces ustedes cuando pongan esto, lo más probable es que le empiece como le salgan como unas letras y empiecen como, le salga como esto, ¿ya? Se va a demorar un poquito. Eso va a depender de la velocidad de su computador. Como la velocidad de cómputo o no sé, los procesadores, no sé a qué se atribuye eso, pero ahí se va a demorar un poquito. Ya, entonces, como eso se puede demorar, dependiendo de cada caso particular. Voy a hablar, abierto mucho esto. Entonces voy a copiarle, son tres códigos. Ya, entonces, ese es el primero. No, solamente tal cual, copy paste. Aquí, por ejemplo, mira. A ver, ¿dónde está esta cuestión? Shush. Acá, por ejemplo, mira, estoy... Ah, no, es que acá tengo corriendo el servidor. No, esto no. No, tienen que copiarlo así tal cual, así... a donde están en la carpeta ubicada, copy paste, así. Copian esto y lo pegan. Y apretan enter. Y nada más. El otro es este que está acá. Y después este. Sí. Una vez que termine, ustedes el primer código que les mandé, lo copian, lo pegan y lo apretan enter, lo corren y va como a empezar a descargar cosas. Entonces se va a demorar un poquito. Luego que termina, ahí recién siguen al siguiente código. ¿Ya? Y así sucesivamente. Dime. Cuando, cuando se para, cuando por ejemplo te queda así como una cosita así acá abajo, como parpadeando. No sé si lo veía aquí, acá abajito en la Anaconda Prom. Ahí es cuando... Exacto. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, exacto. ¿Qué pasa si no me lo reconoce? ¿Qué te dice? Mira, parece que ese error puede ser por la actualización que estos tipos, han trabajado, porque yo igual lo probé la otra vez y, por ejemplo, es este mismo código. Esperen que acá lo tengo. Pero en vez de así tal cual como yo les puse, les ponen como punto .exe. Quizás eso también te puede servir, ¿cómo se llama esto? Victoria, ¿ya? Es el mismo código, esto, pero en vez de... Acá tiene un punto .exe. Lo que pasa es lo que nosotros estamos haciendo indirectamente es que estamos como en la consola, ¿cierto? Del computador, y lo que nosotros hacemos es que estamos ubicados aquí en la carpeta, ¿ya? Y mira, si te das cuenta, aquí está el osrm extract.exe. Este es como un programa, pero lo tenemos que correr a través de la consola, ¿me entienden? Entonces por eso son estos códigos, ya, porque está el extract, el partition y el customize. Y aquí están, po, customize, extract y partition. Entonces aquí nos sale con el punto exe, como sale aquí. Entonces quizás puede ser ese el error que te está arrojando y no te está dejando como que corra la cuestión. Ya, entonces en vez de como así como aquí dice extract nomás, ponerle el punto exe y todo lo demás. Puede ser, porque quizás puede ser que no sale que no se encuentra en la carpeta. Ah, ya. Ah, entonces quizás ahí claro, pues viste, quizás está en otra carpeta o cosas así. Ya, chiquillo, entonces eso es como el preprocesamiento de los datos. Entonces me van avisando cuando que les aparece o si ya les terminó, ¿ya? Para ir después ir avanzando. Lo que hace el primer código en realidad el P es como, lo que uno hace es como
por decirle así, que nos descargue como los distintos perfiles que tiene del servidor. Ya, porque nosotros, lo entretenido de esto también es que además de poder ocuparlo en, como con nosotros movilizándonos en auto, por ejemplo, ya, uno también lo puede hacer movilizándose en bicicleta, entonces, o a pie. Entonces, eso es lo que hace el primer código, como que nos descarga toda esa información relacionada como a los perfiles. Ya, acá, como es un parámetro que descarga los perfiles, una cosa así, que son los archivos .lua. Y esto, ojo, esto se hace solamente una vez, ¿ya? Luego cuando ustedes quieran ocupar de nuevo este servidor, no tienen que hacer estos tres primeros códigos que les puse. Ahora solamente tienen que hacerlo una sola vez. Si después quieren ocuparlo, tienen que ocupar, quieren levantar el servidor y poder ocuparlo y hacer las cosas, tienen que ocupar otro código. Ya, pero estos tres ya no se ocupan nunca más. Ya. Ahora, si pasa un tiempo, supongamos, no sé, 3 o 4 meses y ustedes no ocupan esto, porque ahora lo van a estar ocupando, pero después ya cuando terminen el ramo y cosas así, quieran volver a ocupar el programa y todas las cosas, tienen que hacerlo de nuevo, es lo que estamos haciendo ahora, porque es el preprocesamiento de los datos, porque como les había dicho, el mapa se va actualizando cada cierto tiempo. Entonces puede ser que estos tipos, estos desarrolladores, eh, hayan trabajado en el código, hayan trabajado algo en el mapa y que después, no sé, pues ustedes no lo estén considerando, pero lo quieran considerar. Por ejemplo, suponte, no sé, a ver, eh, por ejemplo, acá en mi casa arribita están en la avenida Pedro Aguirre Cerda están construyendo, están haciendo como una doble vía. Entonces cuando eso esté listo, por ejemplo, y ustedes quieren, no sé, pues tengan un negocio cerca y quieren ver la distancia y cosas así, claramente tienen que considerarlo, pues, y van a estar ocupando el mapa antiguo. Y el mapa antiguo no tiene incluida esa como toda esa construcción que se hizo. Por ponerle un ejemplo nomás, pero es para eso. Dime, el partition. Claro, exacto, exacto, exacto. ¿No tuviste atado con las cosas? ¿Con el primer código? Ah, está bien. No, está bien, está bien. Mira, si a mí igual me sale lo mismo. Me sale aquí. Me sale aquí, ¿viste? Ah, vamos a echarle un ojo al tiro, a ver. Aquí puse... Ven, es que acá esto lo hice ayer, pues. Entonces por eso... Entonces miren, acá puse el partition y me empezó a tirar todo esto. ¿El segundo código dijiste o el tercero, perdón? El tercero. No, este no. Debería aparecerte esto. Sí, lo que pasa es que yo... Ah, sí, sí, esto que está acá. En realidad, no, siéndole sincero, no sé qué significa exactamente esto. Así como al detalle. Pero mira, por lo que yo asumo es que eh, está viendo como los distintos nodos que existen o como en toda esa nube de información que hay y como que está comprobando, no sé, por los datos. Y supongo que está bajando como lo que lo que se puede trabajar, po, una cosa así. Eso es por lo que menos lo que yo entendí en esa vez cuando empecé a ocupar esto. Pero a grandes rasgos no sé qué significa cada cosa. ¿Qué cosa? Ah, lo que sale, ah, ya sí, sí, sí. Aquí arribita, ¿no? Esto les debería salir. Eh, ven, miren, eso es lo que le hablaba. Por ejemplo, uno puede ocupar una motocicleta si se quiere mover, un vehículo, ¿ya? Era por eso me refería a los distintos perfiles. Po.
Acá el perfil que se descarga es de auto, que es car, ¿ya? Y el car, que es como un auto, te lo considera como una moto o como un vehículo, ¿ya? Entonces, hay uno que se llama Bicycle, que es como de bicicleta. Y se puede descargar ese perfil y hacerlo, esta misma lógica, pero con lo otro. Ya que está aquí. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Que esto es para los chicos de Uber Eats. Ah, pedí yo. Esto les debería salir y les debería quedar hasta acá. O sea, debería salir de todo esto. Y debería terminarles por acá. A ver, hasta aquí. Pero hasta el momento creo que le ha funcionado a la gran mayoría, ¿no? O sea, ya terminé. ¿Cómo sé si lo hice bien? ¿Pero te salió esto, Lanis? ¿Estas cositas? Mm, bueno, pero si te sale... Gracias. Bueno, si te salen estas cosas es porque ya está bien. Si te salen harta letra y cosas así, hartas palabras, está bien. Sí, sí es que depende de como de la potencia de su PC. O sea, salen muchas cosas. Ah, entonces sí, debería estar bien, entonces... Debería estar bien. Es que el uno es el más pesado. Entonces por eso les decía que dependiendo de cada uno, del computador de cada uno, se va a demorar más o menos. Ya, pero bueno, como esto va a estar grabado, entonces voy a seguir y para bueno, para aprovechar el tiempo y después pueden ver el video, ¿ya? En caso de que una vez que termine esta cuestión de ustedes que les procese el computador todos los datos, ahí después le echan una mirita al video, ¿ya? Entonces, como les dije, esos tres son una sola vez. Entonces ahora les voy a copiar el otro código que es del que tienen que abrir para ustedes poder levantar el servidor, ¿ya? Entonces, ¿qué es este que está aquí? Ahí se los copié en el chat. Exacto. Entonces, cuando ustedes... miren, les voy a abrir de hecho el Jupyter. No te dice que es como que tenéis que darle permiso. Oh, la Dani me había hablado. Sí, 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 yo te ayudo, tranqui. Em, Ahí usted debería levantar el servidor. Les debería ocurrir algo así. ¿Ven? Yo por ejemplo acá puse el código que les mandé y les debería levantar esto. Entonces aquí ¿qué es lo que sale? Acá les levanta toda la información. O sea, le dicen ya, acá está el servidor con toda su información que descargaron. Entonces acá está corriendo y esperando para la solicitud, para los requests, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar un poco cómo lo que tienen que hacer después más adelante. Users. Por aquí tengo el archivo. No me acuerdo exactamente dónde está. A ver. Parece que está aquí. No, no. Tiene que estar aquí. Séptimo semestre. Ah, no, no. El octavo. Proyecto de cadena.
Handroll Chile. Aquí está. Ahora esperen un chiquito. Acá está. Desktop. Noveno. ¿Te parece que aquí? Estoy buscando el archivo de la carpeta del proyecto que hice, pero no me acuerdo dónde lo tengo exactamente. Yo creo que que está acá. Sí, bueno, acá está. Bueno. Buenísimo, ahí lo encontré. Es que son tantas cosas que después se te olvida dónde lo tenéis. Entonces, ya. Después ustedes van a tener que hacerlo, ¿ya? El profe le había hablado de que tienen que ocupar las direcciones. Bueno, es que esto bueno, va a depender obviamente de su proyecto que desarrollen, ¿ya? Eh, Ustedes pueden aplicar, bueno, tienen que hacer aplicar conocimientos de lo que aprendieron en cadena de suministro del semestre pasado. Algunos de los tres cosas que vimos. Por ejemplo, si ustedes quieren, le están viendo lo que viene siendo, no sé, la ruta a a un local, por ejemplo, a una empresa, el TSP les podría servir. Obviamente igual podrían ocupar el CVRP o ya que son como esos tipos de modelos que resuelven esos problemas. ¿Ok? En mi caso personal, por eso como que quiero transmitirle esto de mi experiencia, fue que lo que yo hice fue en el semestre que di el ramo, el profe lo mismo, nos dijo ya, tienen que aplicar conocimientos de cadena, vean si ustedes pueden aplicar inventario, ¿cierto? O algún TSP, etcétera. Entonces, en el caso mío fue, y de mi grupo también, fue que estaba Handroll Chile, acá en Antofa, y que pasaba y que estos tipos producían en la madrugada todo lo que tenían que distribuir el día siguiente, ¿ya? Entonces, la cosa era que como ellos tenían que distribuir claramente, ellos veían, no sé, pues de aquí a, como están acá en el norte, entonces decían ya, primero vamos acá a todos los del sector norte, luego todos los del sector centro y luego todos los del sector sur. El problema es que ellos no sabían a ciencia cierta si era eso era lo más eficiente, po. Y además los costos de benzina, ¿cierto? Por la distancia, quizás en el día eran pocos, pero, o sea, eran pocos me refiero a poco el gasto, pero ellos no sabían o no tenían como una medición de que si estaban bien o no, o si estaban muy mal, o estaban gastando full lucas, estaban derrochando plata. Entonces, ahí a mí se me ocurrió hacer el TSP, ¿ya? Entonces, esto en verdad tuve que como cranear harto porque es mucho el lenguaje de programación que en realidad era nuevo para mí en ese momento y lo tuve que aprender, pues. Y después, bueno, lo bueno de Python en realidad el lenguaje es que uno puede hacer demasiadas cosas, demasiado. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Aquí esto se los voy a explicar la próxima semana en gran detalle, ¿ya? Pero para que a ustedes les quede claro más o menos un poco, acá esto igual es más o menos engorroso, pero así después ustedes pueden, por ejemplo, geolocalizar los lugares. Ya los chicos de optimización aplicada cachan un poco ya esto porque lo vieron con el profe Hernán. Ya, entonces ustedes, por ejemplo, acá les sale la dirección, ¿cierto? Ustedes pueden ir viendo los locales, si es que están viendo la parte de, como les dije, de viéndoles la ruta, ¿cierto? Y todas esas cosas. Entonces, bueno, todos estos códigos igual los vamos a ver en detalle la próxima semana, pero lo que yo quiero irme acá es a esto que está acá. Eh, Aquí. Uno, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que uno levantaba acá el servidor? Entonces una vez que uno lo levanta, o uno ahí recién puede realizar las solicitudes. Ya oye, ¿sabéis qué? Sácame, no sé, pues, la distancia de un punto a otro punto.
ya, y también el tiempo y cosas así. Entonces uno lo que hace es importar esta librería, ya que request, y lo otro también es que uno lo tiene que hacer en un cierto formato, ya, y JSON es una librería buenísima que nos permite hacer eso. Esto en verdad, este código de Folium, Folium es una librería que nos permite poder utilizar el mapa, ya, es lo que está acá arribita, ya. Esto está conectado directamente con el OpenStreetMap, ya que era lo que también le explicaba en un comienzo. Entonces, ¿qué lo encachado de esto? Es que uno también, cuando le hace una solicitud a este servidor, también tiene que escribirlo a través de código. Entonces, no es tan trivial como preguntar algo simplemente, sino que uno tiene que dárselo o escribírselo en un cierto formato, por decir así. Entonces, ¿cuál fue el objetivo en el cual por qué lo hice? Fue para yo obtener los tiempos. Y no solamente los tiempos, sino las distancias y también la ruta. ¿Ya? La ruta, pero en latitud y longitud. Porque la ruta, nosotros trabajamos en el modelo del TSP principalmente. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los arcos, ¿cierto? Que los formamos y después nos íbamos moviendo como de punto en punto, como de nodo en nodo. Entonces, pero aquí teníamos que... ¿Cuál es la gran diferencia con lo que habíamos visto antes en los semestres anteriores? Era que aquí ya teníamos que todo traducirlo o traspasarlo a latitud y longitud. Ya, porque queremos trabajar con las distancias reales. Entonces, con este código, nosotros lo que podíamos hacer era eso. ¿Ya? Aquí me sale error claramente porque no había levantado el servidor en ese momento. Pero suponte, a ver, yo le coloco correr, debería correrme. Ah, no, pero no he corrido las librerías de antes. Y acá esto tampoco lo corrió, así que me debería arrojar error igual. Pero con este código uno podía, ¿cierto? Con este formato, con el URL, lo que hace es, hace referencia como al servidor que ustedes levantaron en el Anaconda Prompt, ¿ya? Y lo que uno le hace es que en este servidor, por ejemplo, aquí lo que yo le puse es como los inputs, que son las latitudes y las longitudes de este caso en particular. Para ver, yo probaba primero si me funciona el código. Ustedes cuando programan, una buena práctica es que eh, no intenten comerse el elefante de una, por decir así, sino que vayan de a poquito, ¿ya? Sino que en este caso yo lo que hice fue primero probar, oye, si me tira de un origen destino, me sale eso, después yo fácilmente lo puedo eso replicar a gran escala. Con un for, ¿cierto? Iba recorriendo todas las posiciones e iba agregándola y todo el tema. Entonces, aquí lo que hacía era, yo preguntaba por el tiempo, ¿ya? Por eso acá sale duration, que es como la duración, ¿ya? ¿De qué cosa? De la ruta. ¿Pero qué ruta? Entrégame los valores de la posición cero. Eso es esto está guardado como en keys o en... A ver, ¿cómo les puedo explicar? En diccionarios en el servidor. Entonces tiene un cierto formato que se debe cumplir. Por lo mismo está escrito así, ¿ya? Y con esto ya uno, acá me debería arrojar como un valor como 5000 y algo, una cosa así. Pero era como la duración. Uno lo podía también, esto estaba en segundo. Entonces después uno lo podía pasar a minuto o a hora. Ya, entonces eso básicamente. Ya, la próxima semana les voy a explicar en gran detalle esto. Ya, pero aquí por ejemplo, no sé si sale, ¿eh? A ver. No está corrido, pucha. Pero miren, era lo que yo les mostraba el semestre pasado. Aquí, ¿qué es lo que yo hice? Miren. eh, esto después lo voy a correr y todo para mostrárselo para que lo entiendan mejor. Pero todos estos tiempos, cuando yo le hice la solicitud al servidor, después yo los guardé. En programación, yo no lo alcancé a ver, pero después lo aprendí que uno puede guardar información en los documentos de texto. Entonces aquí lo que hice fue todos esos tiempos que me tiró, todos los tiempos posibles de todos los pares orígenes destino, los guardé en un texto, en un documento de texto para después no correr esto de nuevo. Ya, para no hacer la lata de levantar el servidor y todo lo que hicimos recién, sino que lo guardé en esto y luego después para leerlo ocupé este otro código. ¿Ya? No le quiero explicar como en gran detalle qué significa cada cosa ahora, no los quiero marear más, pero después lo vamos a ver.
¿Y para qué? Luego de que uno grafica y tiene todos los datos, y acá está el modelo, el del TSP, aquí uno tiene lo que uno puede ocupar la distancia o el tiempo. Aquí ocurre un fenómeno súper particular que no tenía idea y que me lo enseñó el profe Hernán, era que cuando uno ocupa la distancia, porque uno siempre lo que ve es con distancias, po. Pero, ¿se acuerdan que en cadena, por ejemplo, nosotros le daban una distancia, o sea, perdón, una velocidad y el límite, entonces uno multiplicaba como la distancia por, perdón, la velocidad por el tiempo, algo así, como que quedaba todo en distancias, no sé si se acuerdan. Entonces ahí recién uno podía como ver los límites y todas esas cosas. Entonces, uno podría hacer esa conversión o directamente trabajar con el tiempo. ¿Y por qué directamente con el tiempo? Porque lo que sucede es que, por lo que me decía el profe, es que se genera como una triangularización entre como los nodos y hay como un tema matemático muy denso ahí. Entonces, en realidad, en palabras más simples, la diferencia con otro sí son diferentes, pero la diferencia es tan pequeña que al final te conviene mejor utilizar el tiempo porque este tiempo que está acá asociado es con respecto a las distancias reales, po, es los tiempos que consultamos aquí en el servidor. Entonces ese es el que nos permite poder después que el modelo lo considere y por lo mismo, después con el modelo que nos entrega, después cierto, cuando nosotros hacíamos esto nos entregaba como los arcos activos, ¿se acuerdan? Eso eran como la solución, ¿cierto? Porque era mi ruta. Entonces, para eso sirve el modelo, ¿ya? Para que nos entregue como esos arcos activos o la ruta que nosotros queremos según un gap asociado, ¿ya? El gap, y ustedes, bueno, se van a dar cuenta aquí que cuando uno se enfrenta a problemas de optimización cercano a la realidad o lo más real posible, uno siempre cuando ve esto en los ramos, en las teorías, el gap siempre es como cero y se demora súper poco. Pero después ustedes se dan cuenta que mientras más nodos tengan, más combinaciones hay, por lo tanto la capacidad de que tenga el computador de procesar todos esos datos también influye mucho. Por eso mismo también se ocupan, y es tan importante estas investigaciones que se hacen con respecto a la tecnología, a los computadores, ¿cómo se llaman? A los computadores cuánticos que están saliendo ahora, que tienen como mucha más fuerza de cómputo para por lo mismo, para poder resolver estos tipos de problemas. Entonces, acá también yo, ¿cuál era el problema que me enfrentaba? Era que se demoraba mucho en resolver. Y aparte el gap empezaba no de, no sé, por 10%, 15% como lo vemos siempre, sino que me empezaba como de, si ocupaba la distancia, me empezaba como del 60 o del 70%. Y se demoraba como 3 o 4 horas en que recién se redujera como al 50 o al 40. O sea, es muchísimo. Entonces la brecha, ¿cierto? Que el gap, que él es como lo que me falta o la distancia A para, ¿cierto? En comparación a lo que mi solución actual versus la solución óptima, entonces estaba muy lejano de eso. Y luego de que ocupé el tiempo, ahí disminuyó muchísimo. Ahí ya partí desde, en vez de como 50 o 60 como les dije, partí como de 30, de 20. Entonces mejoré como el chute inicial, por decir así, o el lower bound. Entonces partió de ahí y después me dio como un gap de como del 8%, 9%, que era buenísimo para como la realidad de la empresa. Entonces, pero todo esto era tiempo. Y uno cuando hace estas cosas puede ocupar parámetros para poder darle al modelo cómo optimice. Oye, quiero que me di, no sé, llégame hasta que me di un 10% de gap o un tiempo límite. Entonces ahí uno puede ir jugando. Pero esto se lo voy a explicar más en detalle la próxima semana. Y cuando uno grafica, por ejemplo, en Folium, y acá esto también se lo voy a explicar más adelante, es que y también uno lo puede guardar y como les dije, como se pueden hacer hartas cosas, uno también puede guardarlo como en un archivo, el mapa que genere en HTML. Ya, el HTML es como el lenguaje de las páginas web. Ya, así como una introducción a eso. Y también es todo un mundo y es súper entretenido. Entonces, después ustedes, para que no corran de nuevo todas estas cosas, porque uno ¿qué pasa? Cuando va al cliente, ¿cierto? Y está hablando y todas las cosas con los problemas y uno le está solucionando las cosas, le está solucionando la vida, explicarle todo esto en detalle, nosotros nuestra pega no es eso, sino que es simplemente siempre explicarles de la manera más fácil y sencilla a ellos. Entonces, no sacamos nada con mostrarle todas estas cosas y el tipo que como que no cacha nada
y más encima se aburra. Entonces nosotros tenemos que ir siempre lo más sencillo, al hueso y lo importante. Entonces por eso mismo, en vez de mostrarle todas estas cosas, uno le puede mostrar simplemente el mapa, ¿ya? Y esto lo guardé aquí. Déjenme irme a la cuestión. Eh, en octavo semestre, proyecto cadena, Handroll. Por ejemplo, aquí lo llamé mapa Handroll Chile definitivo. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Entonces ven, entonces después uno llega y aquí, este es por ejemplo, este es el mapa o la ruta si es que estuviese trabajando con el TSP. Ya, porque mira, si se dan cuenta que aquí me tira como la distancia euclidiana, ¿se acuerdan que le explicaba? Así como, oye, no, ¿sabéis qué? Me da lo mismo las calles, pa, y como si estuviese como en un dron. Ya, y esto en realidad no pasa, po. Y lo mismo como esta polilínea me une estos puntos, entonces me considera esta distancia y esta distancia no es la real, po. Porque suponte si tiene que ir por aquí, sube por aquí por la negra y después va por acá. Entonces, eso no nos sirve. Y lo que sí nos sirve es, por ejemplo, esto que está acá. Creo que era la ruta definitiva que... Esta. Como, ahora sí que sí. El trabajo final, final. ¿Ven? Miren, ahora sí este sí cambia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí claramente me considera las calles, po. Ya ahí lo sentido. Aquí se pifea un poquito porque por lo que yo le explicaba del gap, ¿ya? Como la solución tiene... no es la óptima, ¿ya? Entonces claramente tiene como estas pifias, ¿ya? Porque si fuese como tal cual, no se pegaría como estas cosas así, ¿ya? Pero como es tan poquita la diferencia, ¿cierto? Entonces al final uno lo puede considerar válido. Porque ¿qué sucede? Que cuando pasan estas cositas así, el error o el error asociado a esto que está acá, que viene también reflejado por el gap, está distribuido homogéneamente, entonces en los datos. Entonces por lo mismo uno sí lo puede ocupar, es válido. Bien, por ejemplo aquí sube, ¿cierto? Se va acá el líder norte, baja y ya, entonces esto es bastante potente. Y esto es lo que le podría mostrar, por ejemplo, al tipo, al cliente, al que le estén solucionando la vida. Ya, por ejemplo, aquí en el centro. Si ustedes se van aquí, está la Selecta, Franco Emporios, donde el Petty, etcétera. Entonces eso, chiquillos. Ya, eso es como una pincelada de lo que ustedes pueden hacer. O ustedes también lo que pueden hacer es Location Problem, por ejemplo, ubicarla, hacer esto, ¿cierto? Lo que les decía aquí. Ubicar los puntos y suponte si tienen 5 locales y tienen que distribuirlo, no sé, pues, a todo Antofa, pueden ocupar igual el OSRM, lo que vimos en cadena. Ya, ahora estoy viendo y quiero desarrollar ese location pero con distancias reales, a ver qué sale. Ya, pero por mientras eso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Les corrió el código al final o no? Chala. El... Ay, qué tuto. El... ¿Te dio todo al final? Ya, buena. Bacán. Sí, porque no los quiero marear mucho ahora y me gustaría que se dieran el tiempo un poquito de como de investigar, así como para ver las cosas, qué se puede hacer. Ah, y claramente ustedes, por lo que me estaba cachando, tienen, ¿cómo se llama esto? Dependiendo de la empresa, ¿cierto? Que ustedes tomen y lo que quieran hacer, pueden ver políticas de inventario, pueden ver, no sé, pues, banner bidding o no sé si eso lo vieron o parece que lo van a ver en Product ahora. Que eso igual lo veíamos en cadena antes, pero ya, pero filo. La cosa es que pueden hacer eso, ven el tema del LeoQ, por ejemplo. eh, Tienen varias cosas para meter mano. O también el mismo Location Problem. No sé, ahí ustedes pueden jugar. Dependiendo obviamente de cada cosa que ustedes vayan a hacer. ¿Ya? Pero el OSRM igual es una herramienta que la ayuda bastante.
Ya, así que eso por lo menos eso lo diría. Lo que me interesa es que, por qué quise hacerlo así y no todo de una? Porque la gran mayoría hoy no va a poder, o gran parte no va a poder como hacerlo al tiro esto, ¿cachai? Algunos sí y otros no. Pero lo que me interesa es que durante la semana ustedes vean el video, bueno, los que no pudieron hacerlo lo hagan, y después ya lleguen con que levanten el servidor y veamos el código y todas esas cosas, y así yo después también le subo mi trabajo del ramo de lo que hice el semestre, y así ustedes lo tengan, les ayude, yo les explique qué significa cada cosa en detalle y cómo hacerlo, y ahí entregarle como las herramientas para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos. ¿Ya? Pero eso es básicamente como lo que quiero hacer. Eh, ¿Este? El del cual, el tercero, el cuarto. Porque pusimos cuatro, ¿cierto? ¿Cuál de esos? ¿Cuál de todos? Este es el cuarto, por ejemplo. Shush, verdad, verdad. Gracias. Vale, vale, vale. Estaba hablando solo. Y ahí sí. Era este. Este es el cuarto, este te refería, ¿no? O... Sí, así debería salirte. Eh, Sí, pues. Ahora, por ejemplo, en la próxima semana, lo que ustedes deberían hacer simplemente, en vez de hacer todas estas cuestiones como se demora, ¿cierto? Y ahora estuvimos como cabeceándolo un poco. La próxima semana simplemente ustedes hacen lo mismo. Entran a la Anaconda, se van a la carpeta donde tienen el OSRM, lo que hicimos ahora, y colocan este código nomás, el último que les mandé. Ya, y por lo mismo guárdenlo. Para que, como si les sirvió, para que después no lo escriban, porque siempre cuando uno lo escribe se pifea a veces en algo. Entonces, este código después ustedes simplemente lo colocan ahí, lo copian, lo pegan, enter, y ahí levantan el servidor. Y ahí lo pueden ocupar. ¿Ya? Y ahí podemos trabajar y todo el tema. ¿Ya? Así que eso no sé si tienen alguna otra duda, consulta, les puedo ayudar en algo, a orientar, no sé. Dime. ¿Ya? No. Lo que tú querías hacer, eso no se puede. Por eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque mira, uno lo que puede hacer era, yo acá que tenía, yo que tenía el nombre del local, no sé si se sabe, a ver, para, lo voy a agrandar un poquito. Ahí sí, ya, mira. Yo qué hacía, qué pasaba, mira, yo tenía acá en la dirección del local, Handroll Chile, ¿ya? Y tenía su ubicación. Era lo que ustedes tienen ahora, pues. Eso es lo que me pasó solamente el tipo. Me dijo así como, ya, mira, acá tenéis las direcciones. Ve tú que sí. Y... ¿Qué pasó? Que uno lo que puede hacer es irse, ¿cierto? Copiar la dirección, irse a Google y copiar y pegar y todas esas cosas y... ¿Cachai? Hacerlo a mano y copiarlo en Excel y copiar la latitud y longitud que están acá, ¿ya? Pero eso, imagínate si fuesen cuántas direcciones, pues suponte 500 o 1000. No, pues, no, ¿cachai? Vaya a estar toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? A mí se me ocurrió crear un for, miren, acá de hecho está. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Acá está la dirección, ¿ya? Entonces uno ocupando estas librerías que es GeoCoder y GeoPy, uno puede sacar las distancias. Entonces aquí, y también puede sacar la latitud y longitud. Por ejemplo, aquí tenía otro local que era Perdich y tenía esta dirección, ¿ya? Entonces acá no tenía ni su latitud ni su longitud. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió a mí? Crear estas tres variables, ¿ya? Latitud, longitud y que iban a ser los valores de la columna latitud del data frame, ¿cierto? Que era lo que teníamos acá. Y luego con este for lo que hice fue iterar, por eso.
iter rows, que es como iterar a través de las filas. Aquí le puse como las latitudes y longitudes que iban a tener esos valores, none, que no es nada. Y que si ese status o esa variable que estaba aquí era distinto de uno, entonces ¿qué es lo que hacía? Si eso era none, por ejemplo. Oh, está... ¿Qué sonó? Ah, sonó un mensaje. Al tiro lo leo. Le está explicándose la calidad. Entonces, si uno... aquí, por ejemplo, este código. Si era distinto de uno, entonces me añadía la latitud y longitud. Entonces, en vez de hacerlo manual, lo que hacía a través de la librería que era del geocoder, ¿ya? Lo que hacía era que me buscaba, ¿cierto? De toda de la columna de ubicación, ya todas estas ubicaciones que estaban acá en esta columna, me las buscaba y luego me daba la latitud y longitud, ¿ya? Entonces una vez que me las daba, me las guardaba. Y aquí lo iba guardando según su posición, ya de la lista. Y después, ¿qué es lo que hacía? Después de ese status, una vez que me buscó esa latitud y longitud de esa dirección, le pongo el uno para que como que lo actualice. Y después pasa al siguiente. Y después así, 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 así. Con todas las direcciones. Entonces, por eso esto es una forma de automatizar ese proceso. Porque ustedes perfectamente lo pueden hacer a mano. Pero se van a demorar caleta. Y, y no estamos para eso. Ah, no. No, pero es para hacer la pega más fácil en realidad. Ya. Pero esto lo vamos a ver viendo en más detalle la próxima semanita. Pero eso. Había visto una cuestión que dijo el Javier. Cuando usemos lo del OSRM, ¿tenemos que poner siempre el cuarto código que nos diste? ¿O solo si... sí, po. En los primeros tres códigos solamente era para hacer el propio procesamiento de los datos. Era como para descargar el mapa de Chile y toda la cuestión. Para tener esa información. Para ocupar el OSRM, como tú decís, simplemente se ocupa el cuarto código nomás y nada más. Se abre la anaconda, se van a la carpeta donde tienen el OSRM release, copian y pegan el código, lo apretan enter y el servidor se debería levantar. Y ahí ustedes recién pueden trabajar, pueden hacerle request al servidor y todas esas cosas. Pero recuerden, cuando ustedes le hacen esas solicitudes, tienen que hacerlo en el formato que les decía. Y con el lenguaje y todas esas cosas. Pero eso. El, el taller, por lo que tengo entendido, creo que es como a fin del otro mes, parece. O por el 20 y algo. No sé, quizás por ahí. Pero va a tener harto tiempo. Entonces, por lo mismo, no quiero ahora darle todas las cosas. Porque eh, en realidad no hay mucho aprendizaje en eso, sino que darle tiempo a ustedes para que vean, para que estudien un poco e investiguen y después de eso yo los voy a orientar también en el taller, pero igual la idea es que el trabajo o gran parte del trabajo lo hagan ustedes, ¿ya?